Problema 7.16, correspondiente al curso de estática del libro de Hibeler de la 14ª edición, me dice: determine la fuerza normal interna, la fuerza cortante y el momento en el punto C de la viga. Y me están dando esta figura de aquí. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente encontrar las cargas internas justamente que van a pasar por ese punto C al momento que yo hago la sección. No es así, porque sé de que para obtener las cargas internas se hace por el método de secciones. Antes de empezar a resolver, lo que debo analizar es prácticamente con qué parte de la viga me voy a quedar para trabajar. Por ejemplo, mira, puedo seccionar y me puedo quedar con la viga AC o con la parte desde C hasta B. Porque mira, si yo me quedo con toda esta parte de la carga distribuida, ¿sí? Porque yo sé de que en este tipo de problemas yo tengo que tratar de generar dos figuras geométricas, ¿no es así? Porque en este caso me tendría un trapecio recto, en el cual no voy a conocer prácticamente el centroide y va a ser un poco más tedioso trabajarlo. Es por eso que se recomienda dividirlo en dos figuras geométricas, ¿no es así? Toda la carga distribuida, porque tengo aquí la figura de abajo, que sería una carga distribuida rectangular, y la parte de arriba una carga distribuida triangular, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo me quedo con la viga AC? Mira, va a ser mucho más sencillo porque me va a quedar dos figuras geométricas. ¿Por qué? Mira, me va a quedar esta parte de aquí, ¿sí? Toda esta de aquí, esta carga distribuida rectangular, y para la parte de arriba un pequeño triángulo. Lo único que me va a faltar conocer va a ser esta pequeña magnitud, ¿no es así? Entonces, si yo me quedo con la parte de la viga CB, ¿qué voy a tener? Prácticamente también voy a tener la carga distribuida rectangular, pero ahora nuevamente me está apareciendo esta parte de aquí, o sea, otro trapecio recto. Por lo cual voy a tener que dividir nuevamente, ¿sí? Nuevamente otra carga distribuida, me va a quedar otra aquí rectangular y otro triángulo. Y prácticamente tendría tres fuerzas concentradas, las cuales me van a dar cada una de estas tres figuras que acabo de dividir. Entonces, para mí sería mucho más sencillo calcular la parte de la viga AC, ¿sí? Entonces, si me quedo con la parte de AC, el cálculo es mucho más sencillo. Entonces, debido a ese análisis, vamos a empezar prácticamente a calcular las reacciones que voy a tener en los apoyos, ¿sí? Y como dije que voy a trabajar con la parte AC, simplemente me interesa conocer las reacciones en los apoyos, en este caso en el apoyo A. Entonces, ¿qué voy a tener aquí en el apoyo A? Prácticamente voy a tener una reacción vertical y una reacción horizontal, ¿no es así? Una reacción aquí, una a X y una a Y. Y aquí, debido a este rodillo en el punto B, lo único que voy a tener va a ser simplemente una reacción vertical, ¿sí? Ahora, debido a toda la carga distribuida, como dije, nos vamos a quedar prácticamente con unas figuras que nosotros conozcamos, ¿sí? Para las cargas distribuidas vamos a llevarlo a figuras que nos sean mucho más conocidas. Por ejemplo, la carga de aquí, que va a ser una carga rectangular, y para la parte de arriba una triangular, ¿sí? Entonces, como conocemos, para este punto de aquí serían 200 Newton por metro. Entonces, hasta este punto también tendría, ¿cuánto? 200 Newton por metro, ¿no es así? Pero todo debería ser 400. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor, en este caso, de esta pequeña longitud que voy a tener aquí, de esta magnitud? También va a ser de 200 newtons por metro, ¿no es así? Eso ya es debido a toda esta carga que tengo por encima, que sería triangular. Entonces, la carga concentrada que me va a generar cada una de esas dos figuras van a actuar justamente en el centroide de cada una de las figuras. Por ejemplo, en esta rectangular actúa justo en el centroide, o sea, en el punto medio de toda la barra, que sería justamente por aquí, ¿sí? Por aquí lo voy a tener. ¿Y cuánto sería esa carga concentrada? Simplemente sería la carga distribuida multiplicada por la longitud a la cual se está aplicando. En este caso sería 200 simplemente por 6, y eso me va a dar un valor de 1200 newtons. Entonces voy a tener por aquí los 1200 newtons. Sí, y ahora, debido a la carga triangular que tengo para la parte de arriba, también voy a tener una fuerza concentrada, ¿sí? Y más o menos lo tendría aproximando por esta parte de aquí. Recordar que esta fuerza distribuida va a actuar justo en el centroide de la región triangular, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería el valor? Simplemente sería el área de toda esta región triangular, que sería 200 por 6 dividido entre 2, ¿sí? El área de todo este triángulo. Y eso me debe dar un valor de 600 newtons, ¿sí? Ahora, lo único que hay que colocar es dónde están actuando cada una de esas cargas concentradas. Por ejemplo, aquí ya conozco, la de 1200 actúa en el centroide de toda la barra, o sea, justamente cuando aquí es 3 y aquí es 3. Ahora, la otra, la de 600 newtons, va a actuar en el centroide de la región triangular, que sería a un tercio de su base. En este caso tomo como base esta referencia de aquí. Entonces, ¿cuánto va a ser esta pequeña longitud que voy a tener de aquí hasta el punto B?
¿Sí? ¿Cuánto sería? Sería un tercio de toda la base que tendría, o sea, un tercio de 6. Y eso me va a dar un valor de 2 metros, ¿sí? Entonces, por lo tanto, de aquí hasta el punto C simplemente me quedaría 1 metro. Y está. Y ahora lo que voy a hacer va a ser graficar o hacer el diagrama de cuerpo libre de toda esa barra para poder colocar todas las fuerzas que concurran a esa barra. Entonces, ¿qué voy a tener por aquí en el punto A? ¿Sí? Aquí tengo las dos reacciones, ¿no es así? La reacción a Y, ¿sí? La reacción a Y y la reacción a X, ya está. Ahora, debido al rodillo, en el punto B voy a tener una reacción BY, ya está. Ahora, como conocemos que las fuerzas son uniaxiales, esta fuerza de aquí está actuando justamente por esta parte de aquí. Entonces voy a tener prácticamente esa fuerza de 600 newtons por aquí, ¿sí? 600 newtons, ya está. La última, que sería la de 1200, que actúa justo en el punto medio de toda la barra, ¿sí? Aquí tendría 1200 newtons, ya está. Aquí lo que hay que colocar ahora simplemente serían las distancias del punto de aplicación de cada una de las fuerzas. Aquí sería 3 metros, aquí sería 1 metro y por último sería 2 metros. Ya está. Ahora, como dije, me voy a quedar para analizar desde el punto A hasta el punto C. Entonces, lo que simplemente me conviene encontrar es las reacciones en el punto A. Entonces, ya conozco que la reacción a X, ¿sí? A X es igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué me vas a preguntar? Porque simplemente es la única fuerza horizontal que tengo y para que se cumpla el equilibrio simplemente esta fuerza AX debe ser igual a 0. Entonces ya tengo por aquí la primera componente. Entonces la siguiente, ¿cómo hallo la reacción a Y? ¿Sí? Puedo tomar momentos respecto al punto B para que se anule la reacción en el punto B y encontrar la reacción del punto a Y. Entonces lo que voy a hacer va a ser eso. Entonces hago sumatoria de momentos en el punto B. Y todo eso lo igualo a 0. Muy bien, y considerando que todas las que me hacen torque en sentido antihorario van a ser positivas, me quedaría lo siguiente. Mira, la fuerza AY lo va a hacer girar en sentido horario, ¿no es así? Entonces, por lo tanto, esto va a ser negativo. Multiplicado por la distancia hasta el punto de aplicación, que en total serían los 6 metros, ¿no es así? Y ya está, 6 metros. La siguiente sería las dos fuerzas de aquí, la de 1200 y la de 600. Ambas lo van a hacer girar en sentido horario, por lo tanto ambas serían positivas. Entonces me quedaría más 1200, ¿sí? 1200 ¿qué? Newton multiplicado por ¿quién? Por la longitud hasta el punto de apoyo. En este caso serían 3 metros, ¿no es así? Ya está, 3 metros. Y por último, también como dije, hace torque positivo, sería la fuerza de 600 newtons. Lo vamos a poner por aquí, 600 newton multiplicado por la longitud de su brazo de palanca, que sería 2 metros. Entonces lo ponemos por aquí, 2 metros. Ya está. Entonces todo esto, para que se cumpla el equilibrio, lo debemos igualar a 0. Ya está. Entonces lo único que hay que hacer aquí es simplemente calcular. Y al momento que yo resuelvo todo esto, la reacción AY me debe dar un valor de 800 newtons. ¿Sí? Entonces vamos a colocar por aquí 800 newtons. Ya tengo por aquí el valor de esa reacción AY. Muy bien, y como dije que en esta parte de aquí nos vamos a quedar justamente con la barra AC, ¿sí? Entonces esa sección para hallar las cargas internas van a pasar justamente por el punto C, desde la parte A hasta C. Entonces me voy a quedar con esa parte. Entonces lo que tendría va a ser lo siguiente, mira, me quedaría desde A hasta el punto C, ¿sí? Esta barrita de aquí me va a representar el punto A hasta el punto donde he hecho la sección, que sería el punto C. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser graficar todas las fuerzas que concurran hacia esta barra que es mi análisis ahora. Entonces tendría aquí en el punto A simplemente voy a tener la fuerza de 800 newtons, ¿no es así? Y ahora fíjate en toda la carga distribuida que me queda para la parte desde A hasta C. Sí, me quedaría todo este trapecio recto, prácticamente que tengo que hallar cuánto es el valor de toda la carga concentrada. Sí, entonces nuevamente lo que voy a hacer en esta parte de aquí va a ser seccionar en dos partes, ¿no es así? Voy a trabajar con el rectángulo de abajo y con el pequeño triángulo que me queda en la parte de arriba. Pero lo que no conozco es esta pequeña magnitud, ¿no es así? Entonces voy a llamar que sea una magnitud X, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallo esa magnitud X? Eso lo hacemos por semejanza de triángulos. Mira, ¿qué es lo que voy a tener aquí? X, ¿sí? ¿Es a quién? Es a 200, ¿sí? A la base mayor, ¿sí? Estoy haciendo semejanza de triángulos. Como, en este caso, el lado que tengo aquí adyacente sería de 3 metros, ¿no es así? Esto ya es debido a las longitudes, 3 metros. Como ese lado de 3 metros va a ser al lado mayor, o sea, todo lo que tengo abajo, que sería 6 metros. ¿No es así?
Muy bien, entonces ya de aquí yo resuelvo eso, ¿sí? Yo resuelvo, y ese valor de X, como es en función de una carga distribuida, me debe dar un valor de 100 newton por metro, ¿sí? Entonces este vendría a ser el valor para X en ese puntito de ahí, 100 newtons por metro. Sí, lo podía haber hallado también por el teorema de base media, justamente que actúa en el punto medio de todo el triángulo mayor, pero a las finales termina siendo lo mismo, ¿sí? Entonces es mejor demostrar prácticamente cómo lo estamos encontrando. Entonces tendría este valor de X que sería 100 newton por metro. Muy bien, entonces para esta barra AC, lo que tengo aquí, prácticamente la carga concentrada debido a la región rectangular va a actuar en este punto, ¿no es así? ¿Y cuánto sería ese valor? Sería 200 por 3. Y eso me daría un valor de 600 newtons, ¿no es así? Muy bien, entonces tendría 600 newtons debido a la carga distribuida rectangular que tengo aquí abajo. Por último, para este triángulo que tengo aquí, ¿sí? Para el triángulo de la parte superior, también voy a tener una carga concentrada. Y eso vendría a ser simplemente el área de todo el triangulito que tengo aquí. Entonces multiplico la base, en este caso que lo llamaría la magnitud de la carga distribuida, que sería 100, multiplicado por 3 y esto dividido entre 2, ¿no? Un medio de la base por la altura, ¿sí? Entonces, ese valor me debe dar 150 newtons. Ya está, 150 newtons. Ahora hay que colocar estas fuerzas que acabo de encontrar aquí en mi diagrama de cuerpo libre de la barra AC, ¿sí? En este punto de aquí, en el punto medio, tengo la fuerza de 600 newtons, ¿sí? Ahora, consiguiente, aquí aplicado a un tercio de su base, ¿sí? Sería la fuerza de 150 newtons, ¿sí? Hay que colocar de una vez ahora las longitudes de donde se están aplicando cada una de esas fuerzas. Por ejemplo, por aquí, ¿sí? Como esta fuerza actúa justo en el centroide de 3, aquí sería 1,5, ¿sí? 1,5 metros. Y ya de aquí yo conozco de que esta fuerza de aquí, mira, yo conozco que hasta el punto C, ¿sí? Todo hasta el punto C yo tendría un tercio de su base para saber hacia dónde se está aplicando. Entonces sería un tercio de 3. Aquí simplemente me quedaría 1 metro, ¿no es así? Entonces esta pequeña longitud, que todo debería ser también 1,5, aquí debería ser 0,5 metros, ¿sí? Entonces lo único que me falta colocar en este diagrama de cuerpo libre serían simplemente las cargas internas que voy a tener a lo largo de esta barra. Por ejemplo, aquí voy a tener, ¿sí? La fuerza normal en el punto C, ¿sí? La normal. Voy a tener, ¿qué más? Mira, voy a tener la fuerza cortante. Y por último, el momento flector, ¿sí? El momento flector. Estas son las cargas internas ya debido a la sección que he hecho, ¿sí? Voy a tratar de separar esto, ¿sí? Vamos por acá. Muy bien, entonces para la parte última, simplemente lo único que me queda es aplicar condiciones de equilibrio. Por ejemplo, mira, si yo hago sumatoria de fuerzas, ¿sí? Hago sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, ¿cuánto va a ser el valor de esa fuerza normal? ¿Sí? La fuerza normal es la única que actúa en el eje horizontal, entonces la fuerza normal en el punto C también va a ser igual a 0, porque no hay otras fuerzas. Entonces ahí se empieza a cumplir el equilibrio. Muy bien, ya tengo la primera carga interna. Continuando, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y esto es igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me va a quedar? Mira, tengo todas las fuerzas verticales. En este caso tendría 800, 600, 150 y la fuerza cortante. ¿Sí? Entonces yo establezco ese equilibrio y me va a quedar lo siguiente. Mira, voy a tomar de que todas las que se dirigen hacia arriba, ¿sí? Sean positivas. Entonces me quedaría 800, ¿sí? Esta va a ser positiva. 800 menos, en este caso 600, ¿sí? Menos 600, menos la otra fuerza que sería 150, ¿sí? 150. Y por último, menos, ¿quién? La fuerza cortante que también se dirige hacia abajo, le da un sentido que se dirija para el eje Y negativo. Entonces todo esto debe ser igual a 0, ¿no es así? Muy bien, todo esto es igual a 0. Ya de aquí entonces simplemente es cálculo y me queda que el valor de esa fuerza cortante en el punto C debe ser de 50 newtons, ¿sí? Entonces ya tengo por aquí el valor de esa fuerza cortante, que es de 50 newtons. Muy bien, ya está. Por último, lo que hay que hacer es simplemente aplicar la sumatoria de momentos para hallar el momento flector. Y eso es lo que vamos a hacer, sumatoria de momentos, en este caso en el punto C, ¿sí? Igual a 0 para hallar prácticamente cuánto es el valor de ese momento flector. Mira, voy a tomar todos, como siempre, las que me hacen torque en sentido antihorario como positivas. ¿Y qué voy a tener? Mira, voy a tener en este caso la fuerza de 800, ¿sí? 800, que lo va a hacer girar ¿en qué sentido? En sentido
horario, ¿no es así? Entonces por lo tanto este es negativo. 800 multiplicado por la longitud de su brazo de palanca, que sería, ¿cuánto es toda esta longitud desde este punto hasta este punto? Desde el punto A hasta el punto C sería 3 metros, ¿no es así? Muy bien, 800 por 3. Muy bien, las siguientes serían simplemente las dos fuerzas que tengo aquí, mira, que lo hacen girar en sentido antihorario, por lo tanto serían positivas. Entonces más 600, ¿sí? Multiplicado por ¿quién? Por el brazo de palanca, que sería en este caso 0,5 más 1, 1,5, ¿no? Muy bien, 1,5. Muy bien, y la última fuerza, que sería la de 150, que también lo hace girar en sentido antihorario, ¿no? Y acá me quedaría más 150 multiplicado por la distancia, que sería simplemente 1 metro, ¿no es así? Ya está. Y por último me queda el momento flector, que lo hace girar en sentido antihorario, ¿no es así? Entonces ese momento flector también es positivo, entonces el momento flector en el punto C. Y todo eso lo debo igualar a 0. Muy bien, ya de aquí yo despejo, simplemente todo eso es cuestión de cálculo. Ese momento flector en el punto C, ¿sí? Me debe dar un valor de 1,35, ¿sí? 1,35 kilonewton por metro, ¿sí? Ya está, entonces ya calculé aquí las tres cargas internas a lo largo de, en este caso, del punto C, que me está pidiendo. Simplemente en este problema me está pidiendo analizar uno, y que doy como resultado que la fuerza normal en el punto C es igual a 0, la fuerza cortante en el punto C es igual a 50 newtons, y el momento flector en el punto C vendría a ser 1,35 kilonewton por metro. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con la solución del problema 7.16 del libro de Hibeler de la 14ª edición.